Buenas, de nuevo, crack bursátil. Esto es una granja en China. Esto es un McDonald's en Nueva York. Este es un complejo de apartamentos en Bombay. Y esto es un rascacielos en Londres. ¿Qué tienen todas estas cosas en común? Resulta que todos estos lugares exitosos, fracasados, en auge o en crisis, en crecimiento de población o en hambruna, pronto su futuro será decidido por la nación de Marruecos. Pero probablemente no por las razones por las que estás pensando. De hecho, esta futura trayectoria económica probablemente fue decidida por una pequeña criatura hace tan solo un par de siglos. En el mundo moderno vemos a los murciélagos como animales que controlan tanto a poblaciones de insectos o como las criaturas que transmiten enfermedades raras. Pero hace unos cientos de años se descubrió que los murciélagos hacen algo más. Algo milagroso que daría forma a nuestro mundo para siempre sin que la mayoría de la gente se diera cuenta de ello. En 1802, el explorador europeo Alexander von Humboldt viajaba por las tierras peruanas cuando descubrió algo extraño. Aunque el suelo peruano no parecía adecuado para la agricultura a gran escala, los campos peruanos estaban llenos de cultivos exuberantes y de aspecto saludable, y pronto descubrió que el pueblo peruano había estado recolectando una sustancia llamada guano, que es la excreción de murciélagos y algunas aves marinas, y lo estaban usando extendiéndolo a lo largo de sus cultivos durante los últimos miles de años, por lo que Alexander von Humboldt terminó trayendo este conocimiento del guano, lo que aumentó significativamente la producción de alimentos en Europa, donde pronto ese conocimiento se convertiría en un punto clave de interés para el mundo occidental, porque poco después del descubrimiento del guano, la producción de alimentos floreció en Estados Unidos y Europa, y de repente estas naciones occidentales pasaron de tener una escasez pequeña pero significativa de alimentos a tener un excedente masivo de alimentos que era más que suficiente para alimentar a todos sus ciudadanos. Y luego, de hecho, el impacto del guano en el impulso de la producción de alimentos se volvió tan importante que se libraron varias guerras por el guano, como la guerra de las Islas Chincha en 1864 y la guerra del Pacífico en 1879. El guano se volvió tan importante para la población económica y el crecimiento industrial del mundo occidental que podría decirse que se convirtió en el recurso más vital en todo el mundo. Sin embargo, en 1913 Fritz Haber descubriría una manera de sintetizar una versión artificial del guano que hoy llamamos fertilizante. Y este evento fue el descubrimiento de un fertilizante que sería el detonador de una explosión demográfica en el mundo sin precedentes. Poco después de que el hambre en las naciones que usaban fertilizantes se volviera algo poco común, la población mundial creció de 1.600 millones a 7.700 millones de habitantes durante los siguientes 100 años. La producción de alimentos y el rendimiento de los cultivos se duplicaron inmediatamente en muchas áreas que usaban fertilizantes con ubicaciones típicamente inadecuadas para cultivar alimentos, como los países del norte de Europa, como Noruega, donde de repente pudieron cultivar de manera sostenible en más áreas. Y finalmente, el crecimiento económico y poblacional de cada país fue causado indirectamente por el excedente de alimentos creados a partir de fertilizantes. De hecho, se estima que aproximadamente el 50% de todo el nitrógeno que hay en nuestros cuerpos proviene directamente de los fertilizantes que las granjas usan para cultivar alimentos. Y esto nos trae al día de hoy. Todo esto parece genial hasta ahora. Los fertilizantes han permitido que muchos países crezcan y, en algunos casos, que se conviertan en superpotencias mundiales donde casi todos sus ciudadanos están bien alimentados y tienen muy poca inseguridad alimentaria. Pero en 2010 algunos científicos comenzaron a notar algo un poco preocupante. El fertilizante es el compuesto responsable del mayor crecimiento que la humanidad
ha visto en su historia. Sin embargo, es posible que el fertilizante se esté acabando. El fertilizante que se ha utilizado para hacer crecer a toda nuestra civilización durante los últimos 200 años necesita 3 elementos, uno de los cuales es un compuesto a base de nitrógeno, el segundo es un fosfato y el tercero es un compuesto a base de potasio llamado potasa. Y 2 de estos son compuestos que no podemos crear desde cero, y esos compuestos son el fosfato y la potasa. La potasa es un recurso no renovable que está controlado en gran medida por solo 4 países. Canadá es con diferencia el mayor productor mundial de potasa, con más de 1/3 de la potasa del mundo. Rusia, Bielorrusia y China producen entre el 15 y el 20% de la potasa mundial. Piensa en eso por un segundo. Esencialmente, 4 países controlan casi el 50% de un ingrediente que dictará quién tiene derecho y quién no a producir fertilizantes. Y debido a que los recursos de potasa se están agotando en la mayoría de países, la potasa se convertirá en un recurso más valioso a medida que la población mundial continúe creciendo y las necesidades de alimentos del mundo también crezcan. Ahora bien, es probable que el mundo no pase por una escasez de potasa en los próximos 100 años más o menos. De hecho, nuestras reservas de potasio podrían durar varios cientos de años antes de que veamos cualquier escasez. Sin embargo, el fosfato, otro de esos 3 ingredientes clave para crear los fertilizantes, es un caso completamente diferente. Si el mundo se quedara sin fosfato de roca, el Estudio Geológico de los Estados Unidos estimó que actualmente nos quedan 260 años de fosfato en la Tierra, asumiendo que la población no crece en absoluto. Y asumiendo que la población continúa creciendo a un ritmo similar al actual, tenemos aproximadamente poco más de 100 años de fosfato en la Tierra. Aún así, esas son solo estimaciones, pero en realidad ni siquiera necesitamos saber cuándo el mundo se quedará sin fosfato porque ya estamos viendo escasez. Y también estamos viendo que los países adoptan políticas económicas drásticas para proteger su propio fosfato. Por ejemplo, el precio del fosfato ha aumentado aproximadamente un 80% desde principios de 2020. Y como te muestro en este gráfico, la producción mundial de fósforo está en su pico más alto. En septiembre de 2021, China prohibió la exportación de su propio fosfato con la esperanza de garantizar que tenía suficiente fosfato para producir suficiente fertilizante para cultivar sus propios alimentos en un futuro previsible. Pero hay un aspecto clave que he dejado fuera hasta este punto, y es este. Como ves, China tiene la segunda reserva de fosfato más grande del mundo, ya que posee aproximadamente el 5% del fosfato mundial. Ten en cuenta que China está en segundo lugar en esta lista y ya están preocupados por su suministro de fosfato. Siria tiene la tercera mayor cantidad de fosfato con un 3%. Argelia le sigue con poco menos del 3% y el resto de países del mundo tienen solo el 2% o menos por cada país en términos de reservas mundiales de este material. Pero luego en el número 1 está Marruecos. Quedará sorprendido. Pero Marruecos posee la friolera del 70% del fosfato mundial. Pensemos en eso por un segundo. Una nación posee el 70% de un recurso que puede dictar que otras naciones podrán alimentar a sus poblaciones. De hecho, en las próximas décadas, el suministro de alimentos del mundo podría volverse enteramente dependiente de que Marruecos elija comerciar o no con un país u otro. O tal vez simplemente Marruecos venderá el fosfato al mejor postor. También existe la posibilidad de conflicto o cooperación internacional, como se ha visto a lo largo de la historia con cualquier recurso valioso. Y esto estaría lejos de ser la primera vez que vemos el inicio de guerras o la promulgación de asociaciones, que giraban en torno a la adquisición de fertilizantes. De hecho, cada vez más, cada año, grandes países poblados como la India, México o Brasil se están volviendo aún más dependientes del fosfato marroquí o de sus industrias agrícolas. Y otras naciones
como los Estados Unidos han estado imponiendo aranceles al fosfato marroquí y yendo en la otra dirección. Cabe destacar que el pico de fósforo, como algunos llaman a esta situación, puede que no ocurra tan pronto como pensamos. Como mencioné anteriormente, las estimaciones van desde ver una escasez significativa relativamente pronto hasta ver una escasez que ocurrirá en varios cientos de años a partir de ahora. Pero esta mentalidad acerca de las reservas de fósforo es en realidad bastante similar a lo que la gente decía sobre el petróleo en la década de 1950, ya que en aquel entonces muchos científicos asumieron que la producción de petróleo en reservas alcanzaría su punto máximo alrededor del año 1970. Sin embargo, desde entonces el mundo ha descubierto sustancialmente más petróleo en lugares como Venezuela, Arabia Saudí, Noruega, Irán y China. También hubo innovaciones tecnológicas para el petróleo como el fracking, que permitieron la extracción de petróleo y depósitos que anteriormente eran inextraíbles debido a la dificultad de acceso a esas reservas. Todo esto significa que, aunque se predice que los fosfatos de roca se agotarán significativamente en las próximas décadas, no podemos estar seguros de que los científicos también hayan comenzado a realizar ingeniería genética. Se ha experimentado con plantas que absorban más fósforo en el suelo natural para tratar de evitar la dependencia de fertilizantes, y hasta ahora esos experimentos han sido éxitos menores, pero puede que finalmente den con la solución o encuentren más reservas de esta materia prima. Estados Unidos tenía el control del petróleo hace más de 100 años, como Marruecos lo va a poseer ahora sobre el fosfato en el mundo, por lo que va a poseer un auténtico monopolio que le podrá otorgar una enorme riqueza. Y a mayor escasez de fósforo en la mayoría de países, Marruecos va a tener la capacidad de aumentar los precios tanto como desee y beneficiarse así de la enorme cantidad de fósforo que poseen, y haciendo depender así a todos los países del mundo de su enorme riqueza sobre esta materia prima. Por último, te recomiendo ver este vídeo y suscríbete si quieres seguir aprendiendo cómo funciona realmente el mundo económico. Crack Bursátil.